Según el video presentado por la revista Semana llamado Uribe, Mancuso y El Aro, la masacre no termina. Los hechos que allí se evidencian surgieron de un plan que Mancuso propuso en alianza con paramilitares. Se reunieron en un batallón en Medellín, donde realizaron toda la estrategia durante un año para llevarlo a cabo en octubre de 1997, que en conclusión eso fue un acto coordinado entre paramilitares y el Estado, ya que después de la masacre el Estado no les ayudó a las víctimas a recuperarse de esa tragedia que vivieron. Estos hechos se originaron porque los paramilitares dedujeron que las personas que vivían en estos pueblos aledaños de Ituango colaboraban con los grupos guerrilleros para subsistir. Esta masacre produjo cerca de 19 personas muertas y varias personas tuvieron que ser desplazadas de su pueblo y de sus viviendas para evitar que las asesinaran, dejando todo lo que construyeron atrás para empezar desde cero en un nuevo lugar, pasando frío, hambre, miedo y angustia de no saber qué les repararía el destino, provocando efectos psicológicos fuertes, los cuales no podrían vivir en paz. Igualmente, con este desplazamiento forzado juega un papel fundamental en la sociedad, incrementando las condiciones de pobreza y el vacío en las fincas y en el campo, mediante la disminución de las personas que trabajan la tierra para distribuir los alimentos necesarios a todas las ciudades y pueblos de Colombia para la existencia del ser humano. Mancuso también dice que Pedro Juan Moreno, brazo derecho de Álvaro Uribe en la gobernación, era su secretario de gobierno, supo de esa incursión porque semanas antes Moreno mismo se había reunido con Castaño y con él en una finca cercana llamada El Volador. De acuerdo con la declaración de Moreno, en esa finca Castaño le explicó a Pedro Juan que esa excursión se había planeado porque allá se ubicaba la madriguera de las FARC y que era el lugar donde guardaban a sus secuestrados. En su relato, Mancuso agrega que Pedro Juan no se movilizaba en carros oficiales cuando iba a esas reuniones y que si quería entrevistarse con las AU llegaba al aeropuerto de Montería, donde era recogido por ellos. Según Mancuso, esa reunión en el que se le informó a Pedro Juan sobre la incursión al Aro había sido pedida por el mismo Moreno, entonces secretario de la Gobernación de Antioquia, con el propósito de hablar sobre la creación de las famosas comunas. Mancuso negó en esa diligencia que las Convivir hubiesen estado al tanto de las incursiones, pero en otra parte aclaró que Pedro Juan sí se las ayudó a impulsar las Convivir que ellos propusieron. El gobernador de la época públicamente salía en los medios de comunicación a apoyar la creación de las Convivir. Cuando Pedro Juan volvió a preguntar si Pedro Juan Moreno iba a título personal o en calidad de secretario de la Gobernación Departamental, Mancuso respondió: "Yo creo que él, esa investidura la carga donde iba". Y cuando se le indagó a Mancuso si él creía que el gobernador de la época sabía que su secretario de gobierno se reunió por lo menos 10 veces con Carlos Castaño, el ex jefe paramilitar, respondió: "No tengo conocimiento". Pedro Juan Moreno murió en un misterioso accidente aéreo en febrero del 2006. Mancuso también confirma que durante esos 10 días que duró la masacre, un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló la zona, pero niegan la versión de Francisco Villalba, uno de los paramilitares que participó y que fue condecorado por la masacre del Aro. Luego de la masacre se produjo una reunión en la que se condecoraron a los combatientes, en la que estaban Pedro Juan Moreno,
junto con Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Villalba fue asesinado en el 2009. Salvatore Mancuso es uno de los ex jefes de los paramilitares que más ha contribuido con las verdades y fue extraditado a los Estados Unidos. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? El proceso de memoria del conflicto armado en Colombia es un proceso supremamente importante para la construcción de una cultura de paz, debido a que brinda principalmente un reconocimiento y visibilización de las víctimas. Es decir, el proceso de memoria permite dar voz a las víctimas del conflicto armado, reconociendo sus experiencias y su sufrimiento, escuchando y valorando las historias de aquellos que han sido afectados por la violencia y la guerra y que han sido históricamente invisibilizados y vulnerados. De esta manera, contribuye a la transformación de la narrativa del conflicto, buscando construir un relato más completo y objetivo, que vaya más allá de las versiones oficiales o sesgadas. Esto implica cuestionar los discursos de odio y estigmatización y promover una comprensión más profunda de las causas y consecuencias del conflicto. Por otro lado, aporta a la promoción de la justicia y la reparación. La memoria permite identificar y documentar los crímenes y violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto. Esto puede ser utilizado como base para la búsqueda de justicia y la implementación de mecanismos de reparación a las víctimas y puede ser utilizado también para no permitir la repetición de futuros conflictos, ya que aprender del pasado a través del proceso de memoria puede ayudar a identificar los factores que lo perpetúan y trabajar en su transformación. Por último, la memoria del conflicto armado puede ser un proceso de sanación y reconciliación para las víctimas y para la sociedad en general, a través de la reflexión y el diálogo. La busca construir, pues, de entendimiento y promover una convivencia pacífica. La memoria permite reconocer las responsabilidades individuales y colectivas y trabajar en la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria, es decir, una cultura de paz.